Un día como hoy, me encontraba tranquilamente viendo noticias de videojuegos, mientras tomaba un cafecito mañanero, hasta que de pronto vi algo que llamó mi curiosidad. El pasado 21 de mayo del 2024 se anunció que el juego de móviles Tales of the Race terminaba su servicio en julio. Específicamente hablo de la versión japonesa, la cual ya de por sí era la única con vida en esos momentos. Y muy seguramente te estarás preguntando, ¿y qué es, o más bien qué fue, Tales of the Race? En palabras sencillas, fue un juego como servicio para dispositivos móviles con mecánicas gacha de la franquicia Tales of de Bandai Namco. Esto llamó mi atención porque me hizo recordar que en 2020 había probado un juego bastante similar a este título que se había lanzado en Occidente llamado Tales of Crestoria, el cual apuntaba a ser un juego que llegaría para quedarse y ser una clase de entrega casi con el mismo peso que un juego principal de la franquicia Tales, pero para móviles, o al menos así me imaginaba, así que me dieron ganas de revisar qué fue de estos títulos y para mi sorpresa salieron varios juegos con estos mismos tintes años atrás, pero que, por alguna u otra razón, terminaron en el cementerio de los juegos como servicio, en especial de los gacha, como les estaremos llamando a partir de ahora. Es por eso que vamos a revisar el día de hoy qué fue lo que pasó con la franquicia Tales en móviles. Comencemos. La franquicia de Tales of es una serie de RPGs japoneses cuyo primer título, Tales of Phantasia, fue lanzado en 1995 para la Super Famicom o Super Nintendo y después porteado a otras plataformas. Esta es una de las propiedades intelectuales más longevas en el portafolio de Namco, ahora Bandai Namco, contando con más de 15 títulos desde 1995 hasta la fecha. Ha sido gracias al enorme amor que se le tiene a la franquicia en Japón que se ha mantenido con vida hoy en día y hasta ha incursionado en múltiples medios de entretenimiento como el manga y el anime. Eso sí, también cuenta con público occidental, aunque en menor medida que el japonés. De hecho, no fue sino hasta Tales of Symphonia, título lanzado en 2003, 8 años después de Tales of Phantasia, que la franquicia cobraría fuerza en Occidente. Desde su concepción y hasta la fecha, lo que ha diferenciado a esta franquicia de otras también muy populares de los JRPG como Final Fantasy o Dragon Quest, es que el sistema de combate de los Tales of se ha caracterizado por ser una mezcla entre combate por turnos y acción en tiempo real, puliendo con cada entrega este apartado hasta ofrecer un combate dinámico y entretenido, pero que no se trata solo de apretar botones a lo loco, sino que sigue manteniendo un cierto nivel de estrategia característico de los juegos de rol. Pero bueno, volviendo al tema en cuestión, en 2014 Bandai Namco, con ayuda del estudio Akatsuki, desarrollaría el primer, entre comillas, juego de la saga dirigido a los smartphones, Tales of Link. Digo entre comillas porque anteriormente en Japón por el año de 2007 se habían lanzado minijuegos de esta franquicia para los teléfonos, pero Tales of Link sería el primer título en forma con una historia original y con elementos de RPG. Por aquellos años en Japón habían varios títulos allá afuera como Puzzle and Dragons, Love Live, School Idol Festival, Brave Frontier o Chain Chronicle. Todos, o si no, la gran mayoría de estos títulos, tienen una característica en común, y es que eran juegos con mecánicas de gacha. El término gacha deriva de las máquinas expendedoras de cápsulas con objetos aleatorios originadas en Japón. Estas máquinas expendedoras se volvieron altamente populares debido a que la gente se obsesionó con coleccionar estos objetos y con el paso del tiempo se fueron adaptando a diversos medios, como por ejemplo el que nos trae al tema de hoy, los videojuegos. Se podría decir que es un derivado de las loot boxes, pero japonés. Bandai Namco no quería quedarse atrás en esta tendencia que se volvería muy fuerte en los free-to-play asiáticos actuales. Fue así como se lanzó Tales of Link, un juego con combate por turnos en donde, de ahí su nombre, vinculabas a varios personajes en pantalla para desatar combos que redujeran la vida de los enemigos, con elementos de RPG como debilidades ante ciertos elementos, habilidades con ciertos personajes, un sistema por turnos, etc. Ahora bien, el cebo más grande para atraer al público era la posibilidad de obtener personajes icónicos de la franquicia, como Mila Maxwell de Tales of Xillia, Lloyd Irving de Tales of Symphonia, Yuri Lowell de Tales of Vesperia, Sophie y Asbel de Tales of Grace, entre muchos otros. La posibilidad de tener a varios de los personajes más queridos entre los fans de Tales en un solo videojuego era razón suficiente para que le dieran una oportunidad, y al ser un free to play, la barrera de entrada era prácticamente nula. Ahora bien, es importante mencionar que este tipo de juegos, los gacha, tienen un sistema de microtransacciones que puede ser bastante castigador para la cartera de los jugadores más vulnerables, puesto que
Su sistema se basa en el de tiradas para obtener personajes, objetos o ambos en un solo banner. Estas tiradas pueden hacerse sin gastar un solo centavo, eso sí, realizando diversas tareas dentro del juego que te van recompensando con la moneda para realizar esta práctica. Sin embargo, si ya te quedaste sin esta opción o no tienes el tiempo o de plano las ganas de hacer esto, está la vía rápida, pagando por esta moneda con dinero real. Así es como la mayoría de estos juegos se monetizan, para bien o para mal. Tales of Link tuvo un muy buen recibimiento en Japón, al ofrecer una historia totalmente original y adaptada a un juego como servicio que se estuviese actualizando con el tiempo, con más trama que contar, personajes por conocer y con un desenlace que se alargaría hasta que ya no se pudiera estirar más la liga. Fue tal el éxito que Bandai lanzaría en el resto del mundo una versión traducida al inglés en abril del 2016. Con esto todo parecía irle bien a Bandai con Tales of Link. Sin embargo, con el paso del tiempo, el número de jugadores fue disminuyendo y los costos operativos para mantener vivo el juego se estaban volviendo un problema, por lo que en marzo del 2018 se cerrarían los servidores tanto de la versión japonesa como de la global de Tales of Link. Sí, a los fans fuera de Japón no les duró mucho el gusto y, alerta de spoilers, esta será una tendencia más adelante. Tales of Asteria sería el siguiente título lanzado después de Link, curiosamente un mes después de Tales of Link. Sí, puede sonar bastante raro que en muy poco tiempo lanzaran otro título, digamos del mismo calibre. Pero bueno, Tales of Asteria fue otro juego gacha con elementos de RPG. Esta vez el estudio desarrollador no sería Akatsuki como en Tales of Link, sino KLab Games, creadores de Love Live, School Idol Festival, Bleach, Brave Souls o Captain Tsubasa Dream Team, entre muchos otros. Tales of Asteria no saldría de Japón, quizás porque no estaba en sus planes expandir el alcance del juego y prefirieron dedicar todos sus esfuerzos al mercado que ya tenían mejor medido. Y vaya que hicieron lo correcto, puesto que el juego se mantendría activo hasta mayo del 2023, fecha en la que finalizaría su servicio. En Tales of Asteria se dio un enfoque en la narrativa, la cual se dividió en 6 diferentes capítulos con arcos argumentales en donde se les daba el suficiente desarrollo a los personajes principales en cuestión, y que de igual forma el juego solo te permitiría avanzar hasta que terminaras el arco argumental de alguno de estos personajes y avanzaras al siguiente. Es entendible que hicieran el avance dentro del juego a este ritmo más pausado para que, número 1, como espectador te encariñaras más del elenco que verías por un largo rato, y número 2, para que el tiempo no se les viniera encima a los desarrolladores con los planes a largo plazo y pudieran cocinar a fuego lento su producto. En el apartado de gameplay, este se dividía en dos partes. La primera era un pasillo en la que, como si fuera un juego de ritmo, debías tocar la pantalla en los enemigos que aparecieran para así asestar golpes críticos y ganar bonos, o de lo contrario, se te restaría la vida en los personajes del grupo que llevases a la misión. La segunda parte conllevaba una serie de movimientos más estratégicos dependiendo del rol del personaje de tu grupo, a qué lugares iba a atacar el enemigo al finalizar tu turno y cómo debías colocar a los personajes para que hicieran más daño, no se les bajara mucha vida o que pudiesen realizar alguna habilidad especial. De acuerdo al portal japonés Game Eye, se estima que en el año de 2018 la versión japonesa de Tales of Asteria en iOS generó alrededor de casi 2.33 billones de yen, que serían alrededor de unos 15 a 16 millones de dólares estadounidenses. Sabiendo que ya era su cuarto año en servicio, esta no es una cifra nada despreciable, aunque sí palidece un poco ante los 1.241 billones de yen que generó otro juego gacha en ese mismo año, Fate Grand Order. Con el paso de los años, la cantidad de ingresos que estaría generando Tales of Asteria iría disminuyendo constantemente, hasta generar apenas unos 130 millones de yen, o casi 900 mil dólares estadounidenses en mayo de su año de cierre, el 2023. Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué terminaron el servicio de Tales of Asteria, es muy probable que el producto dio lo que tenía que ofrecer. La historia abarcó lo suficiente y quizás los planes de KLab y Bandai Namco ya habían concluido, al menos para este proyecto. Vamos a dar ahora un pequeño salto en el tiempo, al año de 2020. Yo sé que me estoy saltando un título, para los que estén más metidos en este tema, pero no se preocupen, hablaremos más extendido de ese juego un poco más adelante. Volviendo al tema, de las manos de la propia Bandai Namco y en colaboración nuevamente con KLab, se lanzaría de manera global Tales of Crestoria. Importante mencionar que usualmente los juegos gacha primero se lanzan en Japón, o en su región de origen, y tiempo después se lanzan en otras partes del mundo. Aunque esto ya no es una norma, con ejemplos como los juegos de Hoyoverse, véase Genshin Impact o el más reciente Zenless Zone Zero.
Esta nueva entrega de la saga Tales of para móviles contaría una historia original que, repitiendo la fórmula, traería a icónicos personajes de la franquicia a un nuevo entorno. La historia tendría una narrativa con tintes más oscuros a comparación de otros títulos de la franquicia. El elenco de protagonistas para esta nueva entrega también parecía del agrado de los fans. El estilo visual del juego y gameplay se asemejaban de cierto modo a la experiencia que podría tener uno con los juegos de sobremesa, como en la saga Tales of Xillia. Recuerdo con cariño esto cuando lo descargué y jugué el día de su lanzamiento, puesto que me parecía un buen gameplay, aunque gráficamente sí le estaba exigiendo mucho a mi smartphone. Esa fue una de las razones por las que abandoné el juego, y también porque estaba muy enganchado a otro gacha, pero ese es un tema aparte. La propuesta de Bandai Namco prometía bastante, desde la localización al inglés en su día de lanzamiento para que estuviese al alcance de todo el mundo y a la vez estar a la par con el servidor japonés, hasta el estilo de juego que era lo más cercano a las entregas principales más recientes, además de las cinemáticas estilo anime tan increíbles a las que nos tenían acostumbrados en los juegos para consolas y PC. Desafortunadamente, no todo era miel sobre hojuelas, puesto que el juego sufría de varios problemas en su rendimiento. Las mecánicas gacha fueron reprochadas y duramente criticadas por los jugadores, algunos inclusive tachando al juego de pay to win, término bastante criticado en los juegos, mayormente free to play, en donde casi te obligan a meterle dinero para que puedas avanzar o tener las mejores armas y ganar en la escena competitiva. En 2021, un año después de su lanzamiento, el juego generaría alrededor de $8 millones, mientras que Tales of Asteria generó 5.5 millones, poco menos ese mismo año, y Tales of the Race, su tercer juego en servicio vigente hasta ese momento, superaría los ingresos de Crestoria y Asteria con $11 millones aproximadamente. Al ponerlos en comparativa, Tales of Crestoria, al ser un juego más nuevo con un gameplay y apariencia que lucían de mayor presupuesto a comparación de sus juegos hermanos, no parecía estar dando los resultados que quizá Bandai Namco esperaría, o al menos eso supongo. El modelo a largo plazo con actividades diarias en lo que salían nuevos elementos para los jugadores tampoco pareció que tuvo mucho éxito. Debido a esto, a finales de 2021 se anunciaría que el juego cerraría todos sus servidores a inicios de febrero del 2022, de acuerdo con el comunicado oficial por parte de Bandai Namco. A diferencia de Tales of Asteria, que ofreció contenido por mucho tiempo, Bandai Namco todavía tenía varios planes a futuro para Crestoria, como por ejemplo, integrar a los protagonistas de su más reciente entrega por aquel entonces, Tales of Arise, entre otras ideas. A pesar de que Tales of Crestoria anunciaba su cierre desde finales del 2021, Bandai Namco, ni corto ni perezoso, por esos mismos tiempos lanzaría otro juego para móviles de Tales of, ahora con el apoyo del estudio Colopl. Tales of Luminaria sería lanzado mundialmente el 4 de noviembre del 2021. Uno de los aspectos llamativos de este título era que, a diferencia de juegos previos de la saga, en donde tenían un puñado de protagonistas originales, aquí tendrías hasta 21. Sí, 21 protagonistas, cada uno con su propia historia y misiones dentro del juego. El gameplay estaba más simplificado y nuevamente adaptado del sistema de combate que entregas principales de la franquicia estaban ofreciendo. Otro llamativo era la libertad que ahora se le daba al jugador de explorar un mapa semiabierto y experimentar los combates con los enemigos en tiempo real sin cortes. Como parte de la promoción de este juego en otros medios, se lanzó un anime de 2 capítulos que aún hoy se encuentra disponible en Crunchyroll. Ahora, vamos con la nota triste, puesto que a pesar de los esfuerzos de Bandai por hacer que Luminaria tuviese éxito en todo el mundo, las cosas no durarían mucho. Vaya, ni siquiera el año, puesto que se anunciaría su cierre a nivel global en julio del 2022. Esto se debería a que el juego no cumplió con las expectativas del público, criticando problemas técnicos, aspectos del sistema de combate y hasta la narrativa, que siempre había sido uno de los apartados mejor valorados entre los juegos de la franquicia en smartphones. Se estima que, en su tiempo de vida, el juego en su versión japonesa generó alrededor de $1 millón en la tienda de iOS. Si bien no pude encontrar una cifra exacta para sus diferentes versiones en Android y iOS, se puede tomar como un buen indicativo la versión japonesa, pues se podría considerar como su público objetivo y el que, comparado con otros juegos estilo gacha, es el mercado más redituable para las empresas de estos juegos. Tales of Luminaria sería la última propuesta lanzada hasta la fecha de Bandai Namco en dispositivos móviles, pero ahora vamos con el título que me estaba reservando.
Era el año de 2017 y juegos gacha como Fate Grand Order, Fire Emblem Heroes o Dragon Ball Z Dokkan Battle estaban teniendo un éxito increíble tanto en Japón como en el resto del mundo. Mientras tanto, Bandai Namco contaba con Tales of Asteria en Japón y Tales of Link tanto en el país nipón como en el resto del mundo. Como eran títulos con varios años encima, sin mencionar que Tales of Link ya se encontraba cerca de su final, un título fresco de la franquicia de Tales of haría acto de presencia en las plataformas Android y iOS en Japón por el mes de febrero. Hablo acerca de Tales of the Race. A diferencia de Tales of Link y Asteria, Tales of the Race ofrecía gráficos más similares a las entregas de sobremesa, ofreciendo también la posibilidad de explorar pequeños mapas y un sistema de combate en tiempo real en un escenario en 3D. Ciertamente era como tener un título principal en las palmas de tus manos. La historia no se quedaría atrás, puesto que estaría a cargo de Takumi Miyajima, escritor que también trabajó en Tales of Symphonia y Tales of the Abyss, títulos bastante queridos entre los fans. Como ya es costumbre, se nos presentaba un grupo selecto de protagonistas que estarían destinados a salvar el mundo de una gran amenaza, eso sí, nuevamente contando con el apoyo de héroes y heroínas icónicos de títulos pasados. A mediados de ese mismo año se lanzaría la versión global con localización en inglés. Tales of the Race se había construido con una base leal de fans y los ingresos, aunque no llegaban al top 10 como Fate Grand Order o Pokémon Go, eran lo suficientes para mantener vivo el juego por un tiempo, al menos en la versión japonesa. En 2018, Tales of the Race habría generado alrededor de 21 millones de dólares. Entre ese mismo año hasta 2023, el juego produciría un promedio de 14 millones de dólares por año, siendo este su gacha con mejores ingresos a comparación de Tales of Asteria, Crestoria y Luminaria. A pesar de que las cosas parecían ir bien y estables en Japón, la versión global de Tales of the Race no gozaría de la misma suerte. Sin importar los esfuerzos por atraer al público occidental de Tales of, así como también a nuevos interesados, el juego parecía que no podía competir lo suficiente para mantenerse en servicio por mucho tiempo. Fue así que, a finales de mayo de 2018, 10 meses después de su lanzamiento, cerrarían los servidores de Norteamérica y Europa, siendo así la versión japonesa de Race la única con vida. Para mediados de este año, 2024, Tales of the Race ya contaba con 5 temporadas, mucha historia, contenido y eventos que agradaron mucho a sus fans. También hubo colaboraciones con franquicias que no eran otras entregas de Tales of, como por ejemplo Sword Art Online, e incluso las chicas de Idolmaster llegaron al mundo de Tales. Luego de 7 años ofreciendo toda clase de contenido, Bandai Namco daría un anuncio muy importante en mayo de este año. El anuncio sería el final del servicio del juego para el servidor japonés, siendo así el último juego de la saga Tales of para móviles en caer hasta la fecha de subido este video. Por lo regular, lo que normalmente sucede con esta clase de juegos como servicio es que desaparecen casi por completo. Sin embargo, a diferencia de otros títulos de Tales of que terminaron su servicio, Tales of the Race en Japón mantendría por tiempo no definido una versión offline del juego, algo similar a lo que hizo Capcom con Mega Man X-Dive, su juego como servicio del bombardero azul que poco después de haber finalizado su servicio se lanzó una versión offline del juego, pero a un precio de $30 estadounidenses, mientras que la versión offline de Tales of the Race es gratuita, eso sí, con la pequeña restricción de que se haya creado una cuenta cuando el servicio seguía vigente para migrar los datos. Finalmente, como costumbre entre comillas para estos juegos, Bandai Namco lanzó una serie de productos conmemorativos al juego agradeciendo a los jugadores por haber apoyado el título en cuestión, al menos en Japón. Nuevamente, en Occidente no se hizo gran cosa luego del cierre de los servidores. Y así llegamos a la recta final de este recorrido. Bandai Namco, siendo un publisher de gran peso no solo en Japón, sino a nivel global, tuvo el lujo de experimentar con una franquicia que uno no relacionaría al principio con los juegos como servicio, o gachas en este caso. La franquicia de Tales of se define como JRPGs con una historia bastante extensa y profunda por cada uno de sus títulos, con un pequeño elenco de protagonistas que se quedarán en tu mente y a lo largo de la aventura te encariñarás en mayor o menor medida con cada uno de ellos. Ha sido gracias a sus más de 20 años y decenas de títulos que ha podido incursionar, y más de una vez, en los juegos para móviles, en donde es muy importante tener una enorme cantidad de personajes que puedan enganchar al público para que, de alguna manera, estos terminen sacando la billetera para su waifu o hostbando preferido. Véase Fate Grand Order, que tiene cientos de personajes para todo tipo de público y que no dependen enteramente de los clásicos salidos de su material de origen, Fate Stay Night, o Genshin Impact, que cada cierto tiempo presenta nuevos personajes, algunos con más impacto que otros en generar un buen número de ventas, y la lista puede continuar hasta el cansancio.
A pesar de la buena recepción que tenían los títulos de Tales of en Japón, me extrañó que para Tales of Crestoria o Tales of Luminaria no se hiciera el intento por mantener vivos los juegos en esta región, por lo menos, y así cumplieran con algunos de los planes que se tenían programados. Supongo que para Bandai Namco, estas propuestas que fueron lanzadas a nivel mundial eran una apuesta de todo o nada. También me impresionó bastante que Tales of Link, apenas lanzara su versión en Occidente, cerrara por completo los servidores tanto de la versión global como japonesa, cosa que no pasó con Tales of the Race, que siguió operando en Japón a pesar del poco tiempo que estuvo disponible en el resto del mundo. Me imagino que los ingresos que generaba Tales of Link y el presupuesto que se le tenía destinado al proyecto no fueron suficientes para mantener las versiones global y japonesas vivas por mucho tiempo. En cambio, Tales of the Race, como ya vimos anteriormente, ha sido el juego al que mejor le ha ido en el aspecto comercial, y creo que fue gracias a ello que se pudieron absorber los costos que la fallida versión global generó. Es increíble ver cómo Bandai Namco se aferró tanto al modelo de negocio de los gacha para explotar una de sus franquicias más queridas en Japón. Es difícil predecir si con esto ya aprendieron la lección y mejor dejar el terreno de los gacha por la paz, puesto que es un área bastante competitiva y bastante costosa. No dudo que se pueda tener éxito con esta fórmula, puesto que hay muchos ejemplos allá afuera de títulos que de la nada llegaron para quedarse en los dispositivos de los jugadores, por lo que ya tienen parte del trabajo hecho al contar con una base de fans a nivel mundial. Eso sí, tomando en cuenta que se deben enfocar esfuerzos en mercados donde los móviles sean la plataforma de gaming por excelencia de los jugadores y que las prácticas de monetización sean lo suficientemente amigables para que el proyecto pueda mantenerse vivo por el tiempo que decida Bandai. Personalmente, a pesar de lo mucho que me gusta esta franquicia de Bandai, desde que conocí Tales of Xillia en la PlayStation 3, no me veo jugando un nuevo título de Tales of para smartphones, al menos si llega a ser otro gacha. Por favor, cuéntame tu opinión acerca de este tema en la caja de los comentarios. ¿Tuviste la oportunidad de probar alguno de los títulos mencionados a lo largo de este video? De no haberla tenido, ¿te quedaste con ganas de probar algún Tales of en móviles? De ser así, ¿cuál habrías jugado? Si te gustó este video, por favor dale like y también puedes revisar mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Los links se encuentran en la descripción. Y sin más que decir por el momento, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos veremos hasta la próxima.